Pues vamos al punto donde Pedro habla de la importancia del dominio propio, ¿sí? Y ahí es donde muchos mexicanos, bueno, iba a decir cristianos, pero dije, bueno, vamos a hacerlo más grande para que no nos sintamos tan feo, ¿no? Pero donde a veces muchos cristianos, pues nos hace falta cultivar más nuestra vida espiritual, vivir, pues, alimentándonos de la presencia de Dios para que pues el fruto de su presencia y vida en nosotros sea el que nos gobierne, ¿no? Porque además de todo el dominio propio, el autocontrol, es un fruto del Espíritu, que todo cristiano produce y se evidencia. Pero a la luz de las palabras de Jesús vamos a identificar cómo es que pues Él mismo nos dio ejemplo de autocontrol, de dominio en su carácter, pero también de equilibrio respecto a situaciones que no podemos negar, que muchas veces pueden alterar emocionalmente nuestra vida, pueden pues subir nuestro furor un poquito, ¿verdad? Porque la misma Escritura enseña que, bueno, pues airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis, y ahí la mayoría de los cristianos terminamos lo contrario, ¿verdad? Entonces, es importante que lo meditemos, lo reflexionemos a la luz del mensaje de Cristo para que pues ahí podamos nosotros establecernos en la necesidad, si es que es el caso, ¿verdad?, que hay en nosotros, pues podamos trabajar más en la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema yo lo titulé Una vida de dominio y devoción. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, se refiere a Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice Pedro, enfatizando que la vida cristiana, a partir de nuestro encuentro con Cristo y de la obra que Él hace en nuestro corazón de gracia, al perdonarnos, al santificarnos, el cristiano con esa nueva naturaleza, ahora se aparta, ¿sí?, de la corrupción, es decir, de la forma de vida inclinada a los deseos carnales o pecaminosos que hay en el mundo y que antes pues era nuestra forma también de conducirnos. Entonces dice Pedro que los cristianos, bueno, ya nos hemos apartado de esa corrupción. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y si no lo ha hecho, pues ya apártese, ¿no? Dile a tu hermano que tienes al lado, ya apártate, mi hermano. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo. Acuérdense que esto habla de prontitud, de estar verdaderamente comprometidos a trabajar en ello con rapidez. O sea, lo que Pedro nos va a explicar aquí requiere que lo tomemos con mucha importancia y que no dejemos de trabajarlo en nuestra vida, porque tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver con nuestra comunión con Dios mismo, ¿sí? Ahora dice, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas
entiéndase, no se reflejan en su carácter, en su vida espiritual, pues que ahora se entiende que camina con Cristo, ¿sí? Entonces Pedro dice, el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, fírmate en el llamado a la salvación que Dios te hizo y a vivir en un mundo contrario a Dios como parte de su familia celestial. Él te ha hecho ese llamado, Él nos ha hecho ese llamado y nos ha dado esa vocación de ser lumbreras, de ser luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Bueno, pero hay que afirmarnos, ¿verdad? Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor. Sé tú por medio de tu Espíritu Santo, guiando cada palabra, Señor, que hoy se transmitirá a través de este mensaje, que sea trazada, Señor, fielmente bajo la guía y la sabiduría de tu Santo Espíritu y produzca fruto en el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, por medio de Cristo Jesús, por quien nos has traído a la salvación y la gloria eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese llamado al crecimiento espiritual intencional ya debe quedar claro para todos nosotros, ¿no? Porque el cristiano debe interesarse y responsabilizarse de su vida espiritual. Y cuando hay una fe verdadera en la persona, una fe, entiéndase, genuina, que lo ha llevado al arrepentimiento, a entregarse pues de todo corazón al Señor, esa fe verdadera va a producir crecimiento. O sea, la persona va a empezar a desarrollarse, ¿sí?, en su vida espiritual. Entonces, ¿hay crecimiento en los corazones que tienen fe verdadera? ¿Sí? ¿Me das una agüita y un Kleenex, por favor? Creo que aquí no hay. Gracias. Y dice, fíjense, pero advierte Pedro, ¿no?, en lo que acabamos de leer, que el que no crece, ¿qué dice Pedro? Está ciego, ¿verdad? Y ahí anote usted allí en sus notitas. ¿Qué tanto he crecido yo en mi fe? ¿Qué tanto he crecido espiritualmente? ¿Verdad? Gracias, hermano. En mi vida espiritual, desde luego, desde que conocemos al Señor, ¿sí? O sea, es evidente el fruto de la presencia de Dios en mi corazón. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, recuerde que el Señor es poderoso, Él es la vida, ¿verdad? Y cuando Él toca un alma, Él la convierte. Cuando Él llena el corazón de una persona que ha creído en Él y en el ofrecimiento a la salvación que nos da por medio de su Hijo Jesucristo, Él santifica esa vida, ¿no? Entonces, es importante reflexionar qué tanto vamos avanzando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué debemos reflexionar aquí? ¿Qué decisiones vamos tomando cada día respecto a nuestra fe y el llamado espiritual como hijos de Dios? ¿En qué sentido, pastor? En todos. Por ejemplo, hoy hay reunión en la casa de Dios. Ok, esta tarde es del Señor. Vamos a hablarlo aquí porque aquí nos reunimos en la tarde, ¿no? Esta tarde es del Señor y yo quiero estar en su presencia con mi familia. Y a lo mejor alguien que viene por primera vez, ¿sí? Le compartimos el Evangelio, recibe al Señor en su corazón, comienza a germinar esa semilla que se depositó en él. Él puede al principio, pues todavía pensar que, pues si él viene un domingo o no viene, bueno, pues no pasa nada. Y la verdad es que es entendible, ¿no? O sea, puede decir, qué bonito, Dios ya habló en mi corazón y todo, pero viene el otro domingo y dice, pero yo tengo mejor que dedicar esta tarde a esto. No voy a ir, ¿verdad? Pero primero Dios voy a la siguiente, ¿no? Ok, vale, ¿no? Y así empieza a dar sus pasitos, ¿no? Como los bebés, ¿verdad? Que cuando les empieza uno a enseñar a caminar,
¿sí? Empiezan ahí a tropezar, a gatear, a fortalecerse, ¿sí? A través del crecimiento. Pero alguien que, por ejemplo, ya tiene un tiempo de haber tenido su encuentro con Cristo y que todavía piensa de esa forma, dices, ahí puedes meditar tu crecimiento espiritual. O sea, ¿has crecido? O quizás hay ceguera espiritual, porque no puedes ver lo que ya debieras ver respecto al llamado y la convocación que Dios te ha hecho a ti y a tu casa. ¿Sí? Porque el cristiano debe comprender espiritualmente, crecer en sabiduría espiritual para tomar mejores decisiones respecto a su desarrollo espiritual de carácter y su comunión con Dios, porque todo eso va a traer repercusiones en su vida, en su matrimonio, en su familia. Es una persona que dice, ay, bueno, yo cuántas veces he leído la Biblia, pues no voy. Bueno, sí, pues, y le dice su mujer, oye, pues no estabas orando porque pues el Señor trajera la palabra sana a este lugar y no estábamos intercediendo. No, sí, mi amor y todo, pero pues estoy cansado, ¿no? Además hoy es la final del Cruz Azul y el Pumas, luego si son de esos equipos, ¿no? Y dicen, no, yo mejor me quedo, ¿no? Ahorita mi pizza, mis papitas o ahí a disfrutar, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe analizar, ¿no? Una reunión de oración, por ejemplo. ¿Para ti es importante una reunión de oración en la congregación? Te preparas para estar ahí con tu corazón a tiempo, llegas a tiempo, todavía dices, no, pues yo ya oré en mi casa, no sé. O sea, ahí es donde uno va reflexionando qué tanto ha crecido, ¿sí? Ahí es, porque hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios que el crecimiento no lo da el tiempo que uno ha estado dentro de una congregación o dentro del estudio de la propia Biblia. La madurez no lo da el tiempo, simplemente porque pasa el tiempo, sino cuando la persona persevera en su comunión con Dios, que lo lleva a la obediencia de la palabra en la guía del Espíritu Santo. Ahí es donde se hace evidente ese desarrollo. Entonces, ¿qué sucede con estas vidas? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, la seguridad del llamado se fortalece, ¿sí? Crecen las convicciones, la fe en cuanto a quién nos llamó y qué propósitos tiene, cada día se crece, se fortalece más y Dios nos va mostrando mayormente, o revelando mayormente su propósito para nosotros. Y además de que no solo nos lo revela, sino también lo vamos viviendo de la mano del Señor, ¿sí? Porque eso se hace evidente en la vida espiritual de su pueblo. Entonces, Pedro, a partir de este versículo 5, nos está mostrando cómo es esa vida, ¿sí? De una fe verdadera, de un auténtico creyente, y la describe a detalle, porque, repito, tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? Porque ahí es donde Dios va a seguir transformándonos, nos va a seguir santificando, va a seguir trabajando en nosotros. Por eso vamos a continuar la lectura. Dice verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Sí? Esto ya lo estudiamos, solamente lo refiero para recordar. Debemos, a la fe que se ha concebido en nuestro corazón, al creer el mensaje de salvación y que ahora está en nosotros por el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, ¿sí? Ahora yo debo poner diligencia en ese camino, ¿sí? Esmero, rapidez, entusiasmo, hasta que mi carácter vaya mostrando, ¿sí? Rasgos distintos de cómo podíamos habernos estado comportando antes de Cristo, ¿sí? O sea, Dios comienza la obra así, ya nos perdonó, ya entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para limpiarnos, para justificarnos, ya nos adoptó por medio de ese sacrificio, nos hace una convocación, ¿sí? Nos llama a ser parte de la familia de la fe y nos da su Espíritu Santo y nos da su palabra y nos dice, ahora sí, responsabilízate,
¿sí? Ahora, y aquí es donde cada uno pues va construyendo, ¿no? ¿Sí? Para que mi vida, ¿sí?, empiece a manifestar la naturaleza de esa nueva vida que ya está en mí, ¿sí? Y se da naturalmente, hermanos, ¿eh? O sea, no quiero hablar, ni tampoco quiero que se entienda como un acto de mi mero esfuerzo o de mi sabia decisión y determinación de ahora sí hacer las cosas bien en esta oportunidad que Dios me da. O sea, no, ese es el fruto de la presencia del Espíritu en el corazón de un hijo de Dios. ¿Sí? Es lo que Pedro lo que nos llama a hacer y vivir es ser sensibles, ¿sí? Recibir la enseñanza de la palabra con docilidad, ¿sí? Porque Él ya depositó su espíritu. Y esto me hace pensar en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo ha leído? De Mateo 25, donde el Señor habla de 5 vírgenes que eran, ¿qué? Prudentes, y 5 que eran, ¿qué? Insensatas, ¿no? ¿Por qué me hace pensar en eso? Porque cuando Dios viene a habitar a nuestro corazón, Él enciende esa llama a nuestro interior, ¿sí? Él nos da vida, ¿sí? Nuestra alma está espiritualmente viva por su Espíritu Santo, ¿sí? Y en eso nosotros no tuvimos nada que ver, ¿sí? Ya está ahí, pero el aceite es lo que nosotros debemos aportarle a medida que vamos siendo dóciles a la guía y dirección de la palabra de Dios, la que nos alimenta y nos lleva al desarrollo cuando la vamos implementando en las áreas de nuestra vida, porque viene a impactar nuestro carácter. ¿Se da cuenta? Entonces los insensatos son los que descuidan, ¿sí?, esa llenura. Y llegará un momento donde dice Pedro que perderán la sensibilidad espiritual y hasta la visión espiritual. Entonces, permítele a tu fe alcanzar su propósito en Cristo, que eso es un llamado a la excelencia moral, ¿sí? Ahora, luego de que tú entiendes que lo que debes permitir es que Dios siga transformando tu carácter, mi carácter, ¿sí? Pedro ahora dice, debemos ser coherentes, ¿no? Añádele a tu fe virtud, ¿sí? Permítele alcanzar su propósito en Cristo. ¿Cuál? De excelencia moral. Si mentías, ya no mientas. Si eras orgulloso, somos llamados a ser más humildes. Si eras envidioso, ¿sí?, a evitar permitir esos pensamientos en el corazón. Si eras egoísta, a saber compartir, ¿sí? Santiago dice, si robabas, ya no robes, ahora trabaja, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a añadirle a nuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento, que habla de coherencia, ¿no? O sea, la fe y el conocimiento indudablemente van de la mano. Ajá. Esta palabra griega, gnosis, nos habla de conocer sabiamente. O sea, nos habla de sabiduría de Dios en nuestro corazón. Ajá. ¿Y cómo obtenemos sabiduría de Dios, hermanos? A ver, pidiéndolo en oración, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Es decir, si hubo errores que cometiste por tu falta de sabiduría, Él no te lo va a reprochar, al contrario, Él te va a ayudar, pero se lo tienes que pedir. Es una forma de recibir sabiduría de Dios y confiar en que Él te la va a dar, ¿sí? Ahora, esto implica estar siempre receptivos y sensibles a caminar de su mano, ¿eh? ¿Sí? O sea, no creas que es una varita mágica que de un día para otro, ¡pum!, ¿no? A ver, que ore el apostolín por mí, ¿no? Y que me tumbe, ¡pum!, y que ya me llene de sabiduría y del Espíritu. Ya, soy el hombre más sabio. No, Dios no trabaja de esa forma. Ajá, o sea, todos son falsas doctrinas, ¿sí? La oración es una forma. ¿Cuál es la otra forma en la que recibimos la sabiduría de Dios? A través de su palabra, ¿sí? Y tratarla con el debido respeto y con la debida seriedad, ¿sí? Como sabiendo que viene del Dios que nos está guiando a la salvación y a la vida eterna. Amén. Ahora, crecer en ese conocimiento implica usar nuestras mentes, ¿sí? O sea, habla de coherencia. Tengo que empezar a cuidar qué pienso, qué pensamientos me permito,
¿sí? Son pensamientos de duda, de incredulidad, de afanes, ¿sí? Ya ni hablar de pensamientos impuros, de pensamientos de maldad o de malos deseos hacia alguien o hacia algo. Entonces ahí comienza, ¿sí?, a obrar la sabiduría de Dios en nuestra palabra, que nos va renovando, ¿sí? Entonces el cristiano empieza a concebir la sabiduría de Dios en su corazón, en su mente, y entonces empieza a implementarlo tomando decisiones que son evidentes de la fe que ha recibido y que ahora testifican la fe que profesa. Y ahí se da la coherencia. Pero es un fruto, o sea, es el resultado. Dios nada más nos pide docilidad, ¿sí? Nada más. Dile a tu hermano que tienes al lado: hay que ser más dóciles, mi hermano, ¿sí? Yo sé que has crecido, pero hay que ser más dóciles, ¿verdad? Fíjense, yo en la mañana tuve un tiempo de oración. Y de verdad que oraba de tal forma, dice: Señor, ayúdame, de verdad es que tanto necesito que me ayudes. Porque por todo lo que pues Él va trabajando en mi vida, todo lo que Él va estableciendo en mi corazón, todo lo que Él va pues revelándome, ¿no? Porque es una realidad, entre uno más empieza a conocer el camino del Señor, se da cuenta uno más cuán necesitados estamos de Él, ¿verdad? Y bueno, desde luego, cuando hay docilidad, tu corazón se rinde, porque sabes que su gracia te envuelve, te sostiene. Y si no fuese por eso, no, pues quién sabe que fuera de Miguelito, ¿no? Sabe Dios, perdido. Pero Dios es fiel. Entonces, esta es la vida de los auténticos creyentes, son coherentes en su vida. Amén, hermanos. Siguiente, tener autodominio. Versículo 6, segunda de Pedro 1:6. Y ahora sí, póngase el cinturón de seguridad, porque aquí dije que nos va a venir a sacudir el Señor. No se va a echar a correr. Al conocimiento, añádele, dice Pedro, dominio propio. La palabra griega que se utiliza aquí, enkrateia, quiere decir literalmente la habilidad de tener las riendas de uno mismo. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. A ver, ¿alguno de ustedes le ha dicho al Señor: Señor, hazme más paciente en oración? ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede? Llegan todas las situaciones que nos van a hacer más y terminamos todos raspados, ¿verdad? Porque muchas veces Dios lo primero que quiere mostrarnos es realmente la naturaleza en la que estamos, ¿sí? Pero no con la finalidad de condenarnos, sino de que seamos sinceros y con sinceridad de corazón verdaderamente le entreguemos eso a Él, para que Él siga trabajando en nosotros, ¿sí? O sea, que no sea nada más una petición pues común, ¿no? Sino profunda. Por eso Él lo va a permitir, ¿sí? Porque si le estamos pidiendo que Él trabaje en nosotros con paciencia, ¿qué quiere que nos va a mandar? Pruebas para ser más pacientes, ¿verdad? Pues ya aprendió cómo orar. Dice: ya no le voy a pedir eso al Señor. No, porque si no, entonces no estaría creciendo, ¿verdad? Entonces, habla de la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Nos habla de dominio propio, físico, pero también emocional y espiritual. Sí, hay mucha gente que espiritualmente se descontrola, ¿sí? Más en esas doctrinas donde pues son muy inclinados a la manifestación de los dones y hacen así como que todo mucho desorden en el culto, en la vida, ¿no?, espiritual de la iglesia. No, hasta ahí debemos tener autocontrol, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando vienen situaciones a nuestra vida que pueden movernos, donde a veces nos sentimos intensamente provocados, o viene la tentación, ¿sí? ¿Sabes cuál es la clave para aplicar el dominio propio? El autocontrol o la templanza, ¿sí? Sujetarte a la palabra de Dios. Esa es la clave, ¿sí? Porque un hijo de Dios ya la concibe,
¿sí? Por eso Pedro habla de un orden de desarrollo. Hablamos de conocimiento, ¿cuál? De la palabra. ¿Sí? Ya está en tu corazón, ya sabes, ¿sí? Hasta dónde te puedes o no permitir. Y si la palabra te instruye respecto a esa intensa provocación, o sea, esas tentaciones que pueden aparecer frente a ti, sean físicas o sean emocionales o sean espirituales, la palabra de Dios, cuando permitimos que nos gobierne, es cuando estamos manifestando dominio propio, ¿sí? Y eso se llama obediencia, ¿sí? El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a recordar la palabra, Él nos va a direccionar, ¿sí? Por eso es importante cultivar tu vida espiritual, ¿sí? Porque si tú descuidas eso, también puedes tener el riesgo de que, lejos de que te guíe el Espíritu Santo, lo que te puede guiar es un pensamiento carnal, o te va a dominar un pensamiento carnal más que espiritual, ¿sí? Por eso el cristiano es llamado a velar, a ser sabio, a orar, ¿sí? Velad en oración, en comunión con Dios, porque si nosotros nos mantenemos en esa comunión con Él y caminamos cada día de la mano del Señor, buscándolo, encomendándonos a Él en nuestro día, considerando lo que Él nos ha enseñado, pidiéndole su dirección, si en el día hay que tomar decisiones, hay que tratar asuntos, entonces allí cuando venga la prueba, lo que va a gobernar nuestro corazón, pues va a ser su palabra y vamos a obedecer siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, entre más caminamos así, el cristiano más cultiva el dominio propio, ¿sí? Y no solo respecto a lo físico, sino también lo emocional, ¿sí? O sea, por eso debemos entender que Cristo es la solución a nuestros problemas. Todos, pastor, todos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no tiene control, naturalmente hablando, en lo que come, por ejemplo, o sea, le gana la tentación, ¿verdad? Ese pastelito de chocolate, pero ya te comiste 3, no, otro, dices, no, pues ¿cómo crees, verdad? Pues solo andas bien espeso de azúcar, ¿verdad? Y tú debes estar ligero en el espíritu, ¿no? Entonces, no hay dominio carnal porque no está teniendo espiritualmente una genuina comunión con Dios. O sea, Él es el que nos va a dar la fortaleza para decir, no. ¿Sí? ¿Quieres otro? Sí, pero no, porque mi carne no me gobierna, ¿sí? Yo ya sé qué consecuencias me puede traer estar tomando eso, estar comiendo esto, estar descuidándome en esto, estar permitiéndome esto, por ejemplo, vidas sedentarias, vidas donde a veces hasta el médico nos dice, no, señor, y haga algo y todo, tenga cuidado, es por su bien, es por su salud, ¿verdad? Y ahí es donde a veces el cristiano se da sus gustitos, ¿no? Y dice, no, nosotros somos hijos de Dios, de un rey que nos provee en abundancia. Pues sí se ve, ¿verdad? Porque Él enriquece nuestro corazón y a veces nosotros nos enriquecemos el cuerpo, ¿no? Entonces, allí también aplica que Cristo es la solución. Lleva esas tentaciones, lleva esas debilidades en tu comunión diaria con Dios, ¿sí? Que todos las tenemos, ¿eh? No, yo soy, pero débil para los pastelitos, ¿eh? No, ni malos de 3 leches, ni me diga, ¿no? O sea, sí me como 2 rebanadas, ¿no? Pero luego digo, no, ya no. La verdad ya tiene mucho tiempo que no me como uno, fíjese. Pero todos tenemos debilidades, ponle la tuya, ¿sí? Una vez decía un hermano, pastor, ¿cómo le hago para dejar de tomar coca y de fumar? Porque él estaba añadiéndose a la iglesia, ¿no? Le digo, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es reconocer que esas decisiones te están afectando. Y si tú afectas tu vida y tu cuerpo, estás pecando. Entonces, tienes que reconocer que eso que haces, cada que prendes tu cigarrito y órale, ¿no? Y le estás dando, o te tomas tu coquita, que ya lo había prohibido el doctor, ese es el tema. No estoy diciendo que no tomen coca, esa es decisión personal con autocontrol, ¿sí? Entonces, yo le decía, primero debes reconocer eso, ¿sí? Si eres débil en eso y verdaderamente crees en el Señor y has rendido tu corazón a Él, deja que Él te limpie. Deja que Él transforme esa área de tu corazón,
¿sí? Y tú haz lo tuyo, lo que a ti te corresponde. Por eso es lo que yo quiero saber. Pues ya no compres cigarros, ¿verdad? ¿O quién te obliga? Te hace manita de puerco y órale, vete a la tienda por tu cigarro. No, eso es tu voluntad, es tu decisión. Ajá. Como también tú puedes ejercerlo y decidir no más. Ajá. Y fortalecerte en el Señor. ¿Sí? Dice Proverbios 16:32. Más vale paciente que valiente, en el mensaje de Dios para mí. En Reina Valera dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso es para los que son bien gallitos, ¿no? O que se sienten bien gallitos. ¿Sí los ha visto? Oye, y más hoy como están las cosas, hermanos. O sea, ya cualquiera trae un arma en el coche o en la moto y ya no sabes cómo te va a ir. Sí, eso el Señor yo creo que ha de haber dicho, estos cristianos deben saber esto para que por lo menos ahí se calmen, ¿verdad? O sea, porque luego los impulsos, ¿sí? La falta de control nos puede llevar a tener ese tipo de situaciones hasta en un momento de tráfico, en un momento de estrés, ¿verdad? Que tú vas ahí, pues cantando tus alabanzas de Chuy García, ¿verdad? Ay, bien espiritual, y no, Señor, yo te amo, y de repente te avientan el laminazo, ¿no? Y te sacan del carril, y no, ese qué, y luego si traes un carnal a tu lado, sí, dale, alcánzale, písale, y ahorita, o sea, ¿cuántas veces han sacado la pistola? Y los han matado. Pues aquí pasó uno hace algunos años, con el hijo de una persona que, creo que los robaron, y luego, el señor iba con su hijo y le dice a su hijo, grábalos. Entonces los asaltantes lo vieron, que los alcanzan y que los balacean y que matan a su hijo. ¿Se da cuenta? O sea, a eso se refiere esta parte, ¿no? Más vale paciente que valiente. ¿Sí? No, pastor, pero ya me dio un llegue en el coche. Pues eso es común. O sea, vives en una ciudad, vives en un lugar donde pues hay miles y cientos de miles de autos. En cualquier momento nos puede pasar, ¿verdad? Mejor paga tu seguro y descansa en el Señor, ¿sí? Porque a veces también eso se da porque la persona no paga su seguro, anda así, ya me chocó, no, que me pague, que yo, si no, yo lo agarro y lo pesco y no se me va. Entonces llegan la familia, llegan otras personas y entonces yo conocí hace muchos años a un cristiano que le fue como en feria, ¿eh? Y él era predicador, ¿sí? Ya llegó a la iglesia todo morongueado, ¿sí? O sea, si a veces hasta siendo pacientes, lo vemos en las noticias, hermano. Ya la persona ya no quiere salir, ya está dócil y le rompen el vidrio y lo están pataleando. Ya vivimos en un tiempo así, entonces, ¿qué nos conviene más? Refugiarnos en Dios y en su palabra. A veces las más asustadas son las esposas, ¿no? No, oye, ya cálmate, eres cristiano y eres el pastor. ¿Y qué tal si es otro hermano? Dice, imagínate, ¿no? No, está tremendo, ¿verdad? Entonces, pero fíjense lo que dice la Escritura. Y el que se enseñorea de su espíritu, se entiende que es más fuerte, o el dueño de sí, que conquistador de ciudades, ¿no? Más vale paciente que valiente, dueño de sí que conquistador de ciudades. Entonces, el desarrollar este fruto también es un reflejo de madurez espiritual, ¿sí? Y todos nos vamos a ver desafiados en eso, todos, ¿sí? Por eso la oración diaria, y si es matutina mejor, en la presencia de Dios, para que allí tú pongas tu vida, tu voluntad, aún hasta tu camino, ¿sí? Yo cuando viajo a la Ciudad de México y me voy a trabajar y todo es oro. Señor, guárdanos, ¿sí? De gente mala, y llévanos por camino de bien, ¿sí? Si vengo con mi familia, protégenos. Nosotros somos tus siervos, te servimos y queremos honrarte además de todo. Entonces líbranos. De repente cierran una calle, por ahí ya chocaron unos y uno se tarda más. Entonces ahí es donde uno tiene que ser espiritualmente sensible, porque ¿cómo sabes tú que Dios te está librando de otras cosas? ¿Verdad? Pero todo eso es el resultado de cuando tú ya estás cultivando una vida de comunión con Dios, ¿sí? El dominio propio es una evidencia de madurez espiritual. Ahora, el Señor Jesucristo nos mostró a través de su enseñanza
que la verdadera fuerza en el corazón del creyente no está en dominar a otros. Nosotros no somos llamados a eso. ¿Sí? Y hoy en día, aún, ¿cuántos conflictos hay entre hermanos dentro de las iglesias? ¿Sí? Por querer tener la razón, por querer tener o querer que se hagan las cosas a su manera, no aceptar o perdonar el agravio, no aceptar, ¿sí? Si hubo alguna ofensa, sino buscar, ¿sí? En esa falta de control la venganza. ¿Sí? No, pero es que eso no es cierto. No, ese es así y así y así. Espérame, pero nosotros somos cristianos. ¿Sí? Si él se equivocó, ¿qué me enseña a mí el Señor? ¿A responder igual? No. No, pero cuando hay inmadurez, cuando la palabra de Dios no gobierna mi corazón, y aplíquelo en la familia, los matrimonios, problemas matrimoniales, ahí está. ¿Sí? Hay una diferencia, hay un desacuerdo, hay una falta de respeto por la debilidad, el descuido de cualquiera de los dos, y si no hay dominio de la palabra en el corazón, si el Espíritu Santo no está siendo parte activa de nuestro corazón y nuestra vida, porque lo vamos cultivando, ¿sí? Entonces hay arranques, ¿sí? Y los choques, los problemas. Entonces, no, ya no te soporto, ya no te quiero ver, ya no quiero ir a la iglesia, siempre es lo mismo contigo, ya no quiero que vean, ya. Y luego ya cuando vienen, ya vienen pues todos desanimados, ¿no? Todos en la ruina espiritual, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios los instruye. ¿Cuántas veces hemos venido a la casa de Dios y su palabra nos instruye en un área? Pues ahí es donde es nuestro deber, ¿sí? Con docilidad permitir que la palabra gobierne eso que Dios nos está enseñando que debe ser transformado, para evitar caer en ese tipo de conflictos en la iglesia y en nuestras vidas personales, ¿sí? En el trabajo, cristianos con pleitos de demandas contra las empresas por resentimiento con el patrón, por enojos. O sea, ponga atención en esto, ¿no? Porque ahorita voy a explicar que no se trata de aceptar injusticias, no, pero muchos lo que los impulsa, ¿sí? No es una motivación correcta que debe haber en el corazón de un hijo de Dios. Es la venganza y el odio o el resentimiento, ¿sí? Salen de las iglesias mal en alguna situación y ahí en el internet, ¿no? ¿Qué es eso? Un bandolero, no. Por decir, no me vienen palabras de ese estilo, ¿no? Ustedes perdonarán, pero ahí se ponen a hablar tantas cosas, dominados nada más por su mal corazón, ¿sí? Y yo por eso le pido al Señor que descienda fuego en el nombre de Jesús, amén. ¿Se da cuenta qué incongruencia? ¿Verdad? Pero es por falta de edificación espiritual, de la responsabilidad de cada uno de nosotros que venimos a la palabra de Dios, de permitir que Él trabaje en nuestra vida, implementarlo. Porque pues eso es lo que Dios nos manda a hacer. Fíjense lo que Jesús dijo, Mateo 5:38. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí dicen, no, pues me la hizo, pues yo también tengo derecho, ¿no? No, pero fíjense cómo, te voy a explicar que esa ley no fue dada para eso, ¿eh? Nada más que, acuérdense que en los tiempos de Jesús, la ley ya se había tergiversado, o sea, la ley verdadera de Moisés ya había sido manoseada. Como muchas veces hoy tristemente el Evangelio ha sido ya manoseado. Y la gente toma muchas partes de la Biblia para justificar su mal proceder y no vivir conforme a la convocación que Cristo nos ha hecho como hijos de Dios. Él dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una villa, ve con él 2. Wow, ya nos desafió el Señor, ¿verdad? Oye, hijo, te toca lavar los trastes, ya los lavé ayer, ¿verdad? O esposo, pues, échame la mano aquí, ya fui a trabajar. ¿Sí? O tú, ¿qué hiciste todo el día? ¿No? Ahora yo lavando los trastes, vengo cansado, mujer. Sí, o sea, son cuestiones que tienen que ver con el cultivo de un corazón dócil, hermanos, que refleje el carácter de Cristo, ¿sí? No autoritarismo, no formas de pensamiento carnal que no edifican, al contrario, a veces causan conflictos, ¿sí? Entonces, recordemos que en el contexto de estas palabras del Señor, pues Él está comenzando a predicar el Sermón del Monte, ¿sí? Y aquí lo que hace es confrontar una interpretación superficial que los fariseos habían hecho de la ley. Porque esta frase de ojo por ojo y diente por diente, pues estaba escrito en la ley de Moisés. Lea Éxodo 21, lea Levítico 24, ahí está referido esta ley. Pero la intención con la cual Dios la dio en la ley de Moisés no tenía la finalidad de promover entre su pueblo la venganza personal. Principalmente Dios lo dio como una ley para tribunales y jueces, ¿sí? En una cultura donde pues una persona podía atreverse a matar a otra por una ofensa menor, ¿sí? Ya ve cómo el mundo siempre ha estado afectado por el pecado, ¿no? Siempre ha estado distorsionada la forma de vivir de los seres humanos. Entonces Dios establece una justicia allí proporcional, que de alguna manera también tiene la intención de promover o que surgiera en la persona más temor de atreverse a hacer algo que no, ¿sí? Pero ya se había distorsionado. Los religiosos lo habían convertido este principio que Dios había dado como un principio judicial en una justificación para revancha personal, ¿sí? Él me hizo, bueno, la ley dice que yo le haga, me la vas a pagar, ¿eh? ¿Sí? Ahí dice en la ley. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y toma lo tuyo y solos. A ver, ven, en el nombre de Jesús te reprendo por tus... Ya estás aventándole tu letanía. Y el hermano, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues, eres un hipócrita, no me saludaste, ni siquiera te interesaste por darme lugar y todo. Tú no eres un hijo de Dios. Hay personas así, hermano, ¿sí? No sé qué haces en este lugar y luego sirviendo y empiezan y el otro dice, no, espérame, yo ni servidor soy. O sea, ni siquiera se ha asegurado de lo que va a hacer y toma la palabra y dice, no, yo se la viento, ¿no? Y luego cuando se trata de una autoridad espiritual, todavía está más grueso el asunto. ¿Sí? No, ese pastor es un pecador y yo lo voy a confrontar porque la palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, tú y él solos y agárratelo, ¿no? Ahora sí ponlo en su lugar. Cuando Dios nos ha enseñado a hacer eso. ¿Se da cuenta cómo el corazón del ser humano que no cultiva una vida espiritual, que no gobierna el Espíritu Santo, su vida, termina siendo dominado por la carne y las emociones? Ahora cuando a los espirituales, que habla Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, que nos corresponde juzgar muchas cuestiones disciplinarias o correctivas en la congregación, nos encontramos con estos casos, no, pues pareciera que está uno queriendo corregir al exorcista, de verdad. Por eso Pablo dice, no, que sean los espirituales, porque pues esos exorcistas va a estar grueso, porque son gente muy carnal. ¿Sí? No tienen dominio propio. Y se atreven a muchas cosas. ¿Sí? Entonces Jesús lo que hace es, en estas palabras, elevar el estándar, como Él siempre lo hizo con todas las leyes. ¿Sí? Elevarlo, no solo evitando la venganza, que muchas veces era justificada o hasta excesiva, sino la lleva al punto en que los hijos de Dios debemos renunciar a un espíritu vengativo. Dile a tu hermano que tienes al lado, la venganza es del Señor. ¿Te dañó?
¿Te afectó? ¿Es genuino? ¿Es verdadero? ¿Tú no provocaste nada? Porque primero hay que examinarnos, ¿no? Bueno, sí, ya siendo hijos de Dios, pastor, ya entre nos, sí, cierto, yo también me paso, la verdad. Y el hijo de Dios reconoce, ¿no? Y ya uno dice, no, la verdad es que mejor vivir como el Señor me enseña, ¿no? Pero si tú lo hiciste bien y verdaderamente es una injusticia, ponlo en oración en las manos de Dios. Dáselo a Él. Él obrará porque Él es juez justo. Amén. Y nosotros somos llamados a renunciar a la venganza. Amén. Verso 39. No resistáis al que es malo. Esta palabra resistáis, aquí tiene la idea de responder con una represalia personal. ¿Sí? No, ese sí es perversito, ¿no? En el trabajo, en la escuela, ¿sí? En la universidad, en la familia, incluso fuera de este ámbito de la familia espiritual. Pues si hay familia inconversa, pues ellos siguen viviendo en la misma condición y a veces pueden abusar, a veces pueden ofender, a veces pueden traicionar, a veces pueden abusar, ya dije, ¿verdad? Y con sus actitudes herirnos, actuando con malicia, ciertamente con malicia, como Judas, ¿se acuerda? Judas actuó con malicia. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? No resistáis al que es malo. ¿Sí? No le respondas con una represalia personal. ¿Sí? ¿A quién le debemos dejar la venganza? El asunto, al Señor. ¿Sí? Ahora, la mejilla derecha, ¿sí? Bueno, se entiende este término como de cuando se podía haber recibido un golpe, así de reverso con la mano. Así, ¡pam! Era muy humillante en los tiempos de Jesús, en la cultura judía, que a un judío le hicieran eso. Era extremadamente humillante. Y luego se lo hacía enfrente de todos. ¿Qué le dice el Señor? Ponle la izquierda, mi hermano. ¿Ahora significa que nos vamos a dejar noquear como el maromero Páez? ¿Hasta que quedemos todos noqueados? No. Aquí hay un punto central en las palabras del Señor. ¿Sí? Él no quiere que nosotros seamos personas que debemos estar tolerando un abuso hacia nuestras vidas indefinidamente. ¿Sí? Esto aplica muchas veces cuando hay matrimonios donde el esposo es golpeador, ¿no? Y la pobre mujer virtuosa va a decir, no, es que el Señor dice, ponle también la izquierda, yo por eso se la pongo, pastor. Y está bien, ay hermana, pues que Dios la fortalezca, ¿no? O sea, pues, pero ore, porque pues Dios nos está llamando a eso. Es que Jesús dijo, pastor, ¿no? O sea, ya no tengo dientes, ya hasta chimuela está la pobre hermana, ¿no? O sea, costillas sumidas, mal por el abuso y el maltrato de un hombre. ¿Sí? Entonces Jesús nos está diciendo, permite que te abusen indefinidamente. No. Lo que Él nos quiere enseñar es que debemos cuidar nuestro corazón del deseo carnal que puede surgir en nosotros de devolver el agravio, la humillación. ¿Sí? Ya me lo hiciste, pues agarro el palo y ahora sí como nos va, mi hermano, ¿no? Y órale, o sea, un hijo de Dios, pues no puede vivir de esa forma. ¿Sí? No podemos vivir así, hermano. Y luego si vives ahí en el fraccionamiento, ¿verdad? Donde todos nos conocemos, ahí el pleito, ahí el cristalazo, el chanclazo y todo. Y dice, oye, ahí no era donde la otra vez nos invitaron a la palabra, nos compartieron. Sí, son unos hermanos. Sí, pues hay que rezar por ellos, porque pobrecitos. O sea, nos da risa, pero nos debe dar vergüenzas en esos casos, ¿verdad? Porque no estamos dando un fiel testimonio. Pero todo esto radica en el descuido espiritual. No salgamos de ahí, ¿sí? De la diligencia que debemos tener en cuidar el desarrollo de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué enseña Cristo aquí? Dominio propio, mansedumbre, pero también caminar con dignidad espiritual. No debemos permitir la humillación, ¿sí? Indefinidamente, ¿no? O sea, no, es que, por ejemplo, pastores autoritarios, por ejemplo, ¿no? Que abusan de las ovejas. ¿Sabe que hay pastores así?
Ya les quieren mandar o sea, qué tienen que hacer, si tienen que ir de vacaciones o no, si tienen que ir de vacaciones, si tienen que inscribir a sus hijos en esa escuela o no, que le digan al pastor cuánto ganan, ¿verdad? Si tienen descuentos o aumentos de salario para que ellos oren porque yo los siga bendiciendo, ¿verdad? Y es una situación de la iglesia tan carnal que terminan abusando de la vida de la gente. Sí, Dios es un Dios de orden y Dios nos llama a vivir una vida en santidad, en orden, de respeto y reverencia, pero cada uno tiene la libertad de ejercer su voluntad bajo la sabiduría y la guía de Dios. ¿Sí? La sabiduría y la guía de Dios. Una vez me decía un hermano joven, ¿no? Que estaba sirviendo: oye, pastor, es que le quiero pedir permiso, a ver si me puedo ir de vacaciones. ¿No? Y le digo: no, pues a mí no me tienes que pedir permiso, mi hermano. ¿Sí? No, es que ya dicen los hermanos que yo le tengo que pedir permiso, si no voy a venir al servicio, y hasta para irme de vacaciones con mi familia. Y digo: no, hay un reglamento. Eso sí, ¿ya leíste tu reglamento? Sí, pero ¿qué dice, pastor? Que tú te organices y el día que te vayas a ir, le avises a tu coordinador, al responsable que te enseña el servicio, con quien tú estás sirviendo en alabanza, en la oración, en ujieres, que vas a salir, que no vas a estar. ¿Sí? Muestras docilidad, muestras humildad, respeto por los hermanos, y también que eres un hombre sabio, que respetas a tu autoridad. Y el coordinador es tu autoridad. Mándale tu mensajito 2 semanas antes de que te vayas. Eso es todo. Es diferente, ¿no? Así: no te vas de vacaciones, ¿cómo crees? ¿No? ¿Y quién va a tocar en la alabanza? No, cuando la obra es de Dios, hermanos, Él suple. ¿Sí? Y Él ministra a nuestro corazón, hasta con una guitarra. ¿Sí? Nosotros, cuando comenzamos la obra ahí, empezamos con... Ahorita yo le doy gracias a Dios, me gozo porque pues, tenemos el fruto de la gracia de Dios en los muchachos, en la alabanza. Pero cuando empezamos allá en Pachuca, no teníamos alabanza, ni una guitarra, ¿verdad? Poníamos ahí las de Chuy García, como muchas iglesias empiezan. ¿Sí? Y empezábamos el canto, adorábamos a Dios, y luego se nos iba la luz, y luego ya todos cantando sin guía, ¿verdad? Cada uno como podía, pero finalmente Dios se glorificaba, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero eso es cuando Dios va sustentando su obra. Y también hay entendimiento, porque déjeme decirle que hay corazones que no entienden esto, y todo lo malinterpretan. ¿Sí? Hasta el orden del ministerio, la santidad en el ministerio, ¿sí? Ya lo rayan en legalismo, en abuso, cuando se le está enseñando el principio de orden, de respeto, de fidelidad, de diligencia, que todo cristiano debemos respetar. ¿Sí? Mire, yo hoy tenía una visita a otra iglesia, ¿sí? Ya no fui porque no me había sentido muy bien de salud. Tengo 2 semanas así y todavía yo estaba esperando. Dije: no, le digo a mi esposa: sí voy. Vamos a seguir orando, ¿no? Pero ya llegó la tarde de ayer y la verdad es que me empecé a sentir mal, ¿no? Entonces dije: no, y me iba a ir yo solo porque pues ellos se vienen a servir aquí. Entonces dije: no, yo creo que no, es lo más sabio, ¿verdad? Señor, ayúdame. Yo había estado orando, no se dio. Entonces me dirijo a mi autoridad espiritual. ¿Sí? Pastor, quiero solicitarle su autorización para poder posponer la visita que tengo hoy programada o agendada para tal congregación. Porque la verdad no me he sentido bien. Y en la mañana no di clases en el Instituto Bíblico por lo mismo. O sea, obviamente él ya sabía, ¿no? Y le digo: espero su respuesta para saber si puedo reagendar esa visita para poder hablar con el pastor principal de esa iglesia, ¿no? O sea, eso, hermanos, a mí no me lo demandan, ¿sí? Humanamente hablando, pero la palabra a mí me ha enseñado principios de respeto, de saberme sujetar
a mis autoridades espirituales, porque ahí hay bendición. Y yo quiero seguir siendo bendecido. Son principios de Dios. Ajá. Entonces me responde: hola Miguel, Dios te bendiga, adelante, ¿no? Vamos a estar orando por tu salud, que Dios te restaure tu salud, no hay ningún problema, reagéndala cuando tú lo consideres. Sí. Entonces allí ya me dirijo al pastor principal. Sí, pastor, discúlpame, la verdad es que estaba todo puesto, pero no. El viaje yo creo que no lo iba a aguantar, ese es el punto, ¿no? Porque a lo mejor puedo decir: ¿y qué está haciendo aquí? Bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad? Además es cambio de clima, es otro clima distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a esto, hermanos? Porque cuando hay más mansedumbre en el corazón, ¿sí?, uno entiende el orden bajo el cual los hijos de Dios nos debemos dirigir, y ese orden está en su palabra. ¿Sí? Hay una estructura espiritual de desarrollo congregacional y ministerial que Dios estableció en una iglesia, y está en Efesios capítulo 4, versículo 11, para edificar nuestras vidas, para colocarnos bajo esa cobertura espiritual, porque más que sujetarte a un hombre, como muchas veces cuando hay falta de conocimiento, cuando no hay entendimiento, ¿sí?, la gente lo único que hace es mirar al hombre y enraizarse con el hombre, y si el hombre le cayó bien, qué bueno, y si no, pues ya nos volvimos enemigos. ¿Y dónde está lo que Jesús enseña en medio de nosotros? Que somos su iglesia, ¿verdad? Es colocarte bajo la cobertura espiritual. ¿Sí? Le digo al pastor: ¿sabes qué, pastor? Ya le informé a nuestra autoridad espiritual de esta necesidad que tengo, y está autorizado que me ponga en contacto contigo para que puedas considerar un cambio de fecha por estos motivos. Porque yo sé que él como pastor también lo entiende, pero es una forma de afirmar los principios. ¿Sí? Y el que yo viva esa vida espiritual, aparte que me cubre, me guardo en mi corazón de al rato quererme creer quien realmente no soy. O sea, nosotros somos siervos de Cristo, todos, ejerciendo cada uno la función que Dios nos ha dado en el desarrollo de su propósito en la iglesia y en la vida, ¿sí?, como Pablo lo enseñó. Entonces, afirmo el principio, cubro mi corazón y me ubico. ¿Sí? No, así no es. A ver, ¿cuál fue el pecado que destruyó o que causó la rebelión en el cielo? Ahora aquí, abajito, y más cuando uno se conoce, ¿verdad? Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vamos a acercarnos al final. Bueno, las túnicas pues era parte de la vestimenta en la cultura de aquellos tiempos, era una prenda básica que utilizaban todos, pero esa indumentaria, hermanos, dentro de la vestimenta judía, pues era la más valiosa, ¿sí? Así como si a lo mejor hoy alguien se pusiera una, ¿qué puedo poner? Es que pues yo no me puedo hablar de sacos y de camisas, pero ¿qué puede ser de algo valioso, ¿no? Así como que una bufanda de peluche o qué, o de cola de zorro, o de oso, ¿cómo se llaman esas cosas? O una gabardina de las más preciosas, no sé, todo eso que hay para que el hombre se vista, ¿no? Entonces, en aquel tiempo eso era lo más valioso, la túnica, ¿sí? Incluso había leyes que protegían a los pobres para que no la perdieran permanentemente, porque pues era algo valioso en la cultura de Jesús. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? ¿Sí? Que debemos aprender a desprendernos, ¿sí?, a tener libertad, incluso que nos lleve a poder compartir, o aun cuando alguien injustamente nos quite o nos robe. ¿Le ha pasado alguna vez? O nada más que le pidan prestado y no le paguen. Ya es lo mismo, ¿verdad? Yo por eso le enseño a mi esposa, ¿sí? Una vez me decía: oye, ¿qué crees que
mi tía me está pidiendo dinero prestado y que dice que me lo paga tal y todo. Oh, pues, ¿tienes? No, pues sí tengo, pero ya sabes. Si se lo vas a prestar, o sea, dáselo como sabiendo que no va a regresar a tus manos, ¿verdad? Porque así guardas tu corazón. Si ella te lo paga, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos pleitos hay por un obrar así? ¿Cuántos problemas? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos pastores caen en esa tentación y esa trampa del diablo? Con las ovejas ahí pidiéndoles dinero prestado, y luego más si la oveja es lanuda, ¿verdad? Y luego andan ahí de abusivos también, no pagan, son ladrones, ¿sí? Y Jesús nos enseña a que cuidemos tener libertad del materialismo. No podemos pelear por cosas materiales, ¿sí? Una vez me decía una hermana hace años de una situación matrimonial que tenía y que pues había ahí una cuestión de separación. Y dije, no, es que esto es injusto, pastor. O sea, ¿por qué ese hombre se atreve a eso y todo? Y yo dije, no, pues es que así es el corazón del hombre, ¿no? Y luego cuando me dijo que era cristiano, dije, no, pues estamos peor, ¿no? O sea, ¿a qué nivel estamos ya, no? ¿Sí? Declaraciones falsas en el acta de divorcio, abuso para quitarle las cosas materiales que durante veintitantos años habían logrado en la familia, que lograron pues estar, ¿no? Porque no podemos decir que realmente fue una familia. Ajá. Pero yo le decía a ella, mira, déjaselo a Dios, ¿sí? Déjaselo al Señor. Mejor entrégate a Él y vive para Él de todo corazón. Trabaja bajo su gracia, saca a tu familia adelante y Dios te va a recompensar. No, pero ¿cómo crees? Pues sí, esto y el otro. Y luego más cuando hay terrenos, casas, cuando hay negocios, no, ya ni hablamos, ¿verdad? Este no era el caso, ¿no? Porque finalmente era cualquier cosa, hermano. Pero finalmente este hombre injusto, todo les arrebató, ¿sí? Con esa mentira. Entonces, ¿por qué nosotros caer en pleitos? Por cuestiones materiales. Es lo que Jesús nos quiere enseñar. Porque un hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, ¿cuántos ciudadanos del reino de los cielos hay aquí? Nosotros no vivimos esclavizados a los bienes materiales de este mundo, ¿eh? Es lo que Jesús está enseñando, ¿sí? Ni tampoco a los bienes, como para caer en cuestiones donde a veces hasta el tambo, dicen ahí, ¿no? Hasta la cárcel, dicen. O sea, ahora, aquí entra el equilibrio, ¿no? Para ir cerrando. No significa permitir injusticias de criminales abusivos. Ya se metió a mi casa. ¿Cuántos hay invasores de casas o de terrenos? No, ya se metió. Dice el Señor que se la dé. No está hablando de eso. Sí, esos son criminales. Que si tú tienes los medios legales porque es tu propiedad, pues hay un Estado de Derecho que te protege, ¿sí? Pero siempre cuidar tu corazón, porque nuestro corazón no debe estar gobernado por las cosas materiales, ¿sí? Tú haz lo necesario, ora, ¿sí? El Señor te hará justicia, y si eso vuelve a tus manos, glorifica a Dios. Ajá. Y si no, pues glorifica a Dios. Ajá. Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? Aquí había una ley romana que pues permitía que cualquier ciudadano romano, soldado romano, obligara a un judío a cargar pues su equipo por 1 milla, ¿no? Se los encontraba en el camino, decían, este es judío, a ver, ven, llévate esto, ¿no? Y acompáñame. Y el judío tenía la obligación de hacerlo. Entonces los judíos odiaban esa forma de trato porque pues, representaba humillación, representaba opresión, ¿sí? ¿Y qué cree que iba pensando toda esa milla la persona? No, pero un día va a llegar la mía, nada más que te descuides y ahora sí, ¿verdad? Y generando malos pensamientos en el corazón. Entonces Jesús viene a romper ese ciclo de odio. No podemos albergar odio en nuestros corazones, ¿sí? Por eso la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, porque eso es lo que él está esperando para sembrarte allí la semilla de la amargura, del resentimiento y del odio, para que tú espiritualmente
seas destruido, ¿sí? Porque eso se llama pecado. Y es tan sutil, porque ¿a poco no nos desafía esto? ¿Sí? Esto nos habla de ser verdaderamente luz en medio de un mundo que se conduce totalmente contrario a esto, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer las cosas con el mínimo sentimiento de resentimiento, cuando ellos debían hacerlo, Jesús les enseña que deben responder con una actitud de docilidad, habiendo escuchado el mensaje de Dios y permitido que el mensaje de Jesús transformara su forma de pensar. ¿Cuántos creen que el mensaje de Jesús es palabra vida? Ajá. Ahora, ¿por qué pide que vaya una milla más? Porque ahí está hablando de gracia, ¿sí? O sea, acuérdense que la gracia es el favor inmerecido, de acuerdo a la bendición que recibimos de la salvación por parte de Dios, ¿sí? Entonces, somos hijos de Dios por su gracia, y somos hijos de un rey, que su reino su reino es un reino que sobreabunda la gracia, lo dice Pablo en Efesios 2. Entonces, nuestro corazón debe estar lleno de gracia, ¿sí? ¿Te pidió una milla? Ve con él 2. ¿Sí? Haz un servicio de corazón, voluntario, ¿sí? Con una actitud genuina del amor de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Ahora, Cristo no solamente lo enseñó, Él lo vivió. ¿Se acuerda? Fue golpeado injustamente, no respondió de la misma manera, fue humillado. Cuando era humillado no abrió su boca para justificarse, para defenderse. Le quitaron sus vestiduras en la cruz, cargó literalmente el madero hacia el Calvario. Aún estando crucificado ante las burlas y blasfemias de la gente de ese tiempo, él en la cruz, ¿qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él es el cumplimiento perfecto, en quien debemos estar adheridos para poder responder cada día más conforme al carácter de Él, en Cristo, en Jesús, ¿sí? Ahora, vamos a equilibrarlo, ¿no? Jesús fue manso. ¿Cuántos dicen amén? Pero su mansedumbre no era sinónimo de debilidad. Y es lo que debemos aprender, ¿sí? No es lo mismo responder justamente a responder con rencor o con odio, ¿sí? Jesús mostró mansedumbre, pero no debilidad, ¿sí? Él está formando a sus discípulos en el dominio propio. Él no está formando discípulos cobardes. Y aquí es donde equilibramos, porque la carne cuando nos domina siempre va a reaccionar por impulso, ¿sí? Pero cuando el Espíritu está en nosotros, Él va a usar los medios posibles para que nosotros entremos en quietud, ¿sí? En sobriedad, en autocontrol, ¿sí? ¿Se acuerdan de Moisés en la Biblia? Él fue llamado el hombre más manso de la tierra, pero fue usado por Dios para confrontar a Faraón, y lo confrontó, ¿verdad? Ahora, Jesús fue manso, pero ¿qué pasó con los cambistas del templo? ¿Ah? Los echó, ¿verdad? Tuvo firmeza, porque Él no iba a permitir el pecado en la casa de Dios, ¿sí? Y aquí es donde no debemos confundir, ¿eh? Porque obviamente a la gente que le gusta el desorden, ya lo dije, ¿no? A los cambistas que les gustaba usar el templo para sus beneficios personales, cuando entra el orden a la vida, ¿ah? Son los que apelan a esto. Dicen, no, que muy humilde, no, que muy siervo del Señor. Si ya me disciplinó, pues porque te lo ganaste, hermano, ¿verdad? Hay que vivir vidas que honren al Señor, y lo que tú haces con tu comportamiento y lo que tú haces con tus actitudes no honran al Señor. Y como hijo de Dios debes ajustarte. Ministra, recibe la palabra, deja que te ministre el Señor en tu corazón y permite la transformación, porque si estás aquí, entiendo que es porque quieres ser convertido a imagen y semejanza de Cristo. No, pues sí, entonces hay que bajarle. El Hijo de Dios le baja, le bajamos, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, pero el que no lo ha entendido o lo domina su carne,
No, ya les dije cómo se pone, como el exorcista, ¿sí? Y a uno le dice, oren por nosotros. Entonces, Jesús nos mostró que la mansedumbre bíblica debe ser ejercida con el poder que Dios nos otorga por su Espíritu bajo control, ¿sí? O sea, tampoco podemos excedernos, ¿sí? Debemos glorificar el Evangelio que ahora hemos recibido en Cristo. Amén, hermanos. Y trabajar en permitir que Él transforme nuestro corazón, porque es una obra de Él, del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y Él es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, pero no cobardía, ni tampoco abusos infinitos ante las injusticias de criminales o de abusivos. No, actuar con sabiduría. Amén. Oremos, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a responderle al Señor de acuerdo a la palabra que hoy nos ha dado, que sin duda toca nuestra alma, ilumina nuestras decisiones, acciones, para que sepamos cuál es su voluntad y afirmarnos en ella. Padre, una vez más, habiendo estado expuestos a tu verdad, habiendo examinado nuestro corazón a la luz de tu palabra, te damos gracias porque sabemos que tú conoces nuestras necesidades. Y tu palabra es una respuesta que nos afirma en saber que tú sigues trabajando en nuestro corazón, Padre. Examínalo, Señor, y muéstranos cualquier vestigio que haya en él de rencores, de odios, quizás de malicia, de maldad, de impulsos carnales que nos dominan, de pasiones carnales que nos han llevado a tropezar, a pecar delante de ti, Señor. Y límpianos, porque anhelamos que tu palabra se siembre profundamente en nuestro corazón. No queremos seguir permitiendo que la carne sea la que reaccione, sea la carne la que nos impulse en la sabiduría intelectual que decimos tener, a tomar decisiones en cualquier ámbito donde es importante el dominio propio, es importante la guía de tu Espíritu, Señor. Que podamos cada mañana buscar la dirección que tú puedes darnos, tu cobertura espiritual, tu gracia, para que hoy y cada día que nos permitas vivir en este mundo, nuestra vida te honre más. Queremos crecer. Si ese es tu anhelo, levanta tus manos y dile: quiero crecer más en ti, Señor, porque es tu palabra, es tu mensaje. Y tú que conoces todo de mí, hoy te ruego que sigas santificándome, Padre. Todo rasgo de altivez, todo rasgo de orgullo, todo rasgo de mal entendimiento de lo que es vivir en tu palabra, porque nada de eso te honra, porque no sigue tu ejemplo de humillación, de servicio, de un corazón de siervo, de obediencia, Señor. No, al contrario, lo deshonra. Hoy te agradecemos porque sigues haciendo esa obra en nosotros y te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos dé la gracia y siga produciendo en nosotros esa fortaleza y ese carácter que nos ayude a honrar el Evangelio que predicamos, el Evangelio que proclamamos.
no permitiendo abusos de entes criminales, tampoco abusos interminables de personas con mal corazón que lo que quieren es perjudicar, dañar nuestras vidas, sino acudir a ti siempre antes de cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando. Que tu Espíritu nos lo recuerde y sigas edificándonos como hijos tuyos en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gracias, Señor.